Un poco la idea es continuar en este ciclo de encuentros de manejo y mejoramiento del pastizal. En un primer encuentro se habría hablado sobre las diferentes comunidades y las características de los distintos pastizales que hay en el país y luego específicamente los de la pampa deprimida. Posteriormente hablamos de la parte de manejo agroecológico, algo del tema de manejo de cargas. Y bueno, hoy día nos toca tocar el tema de fertilización estratégica y de intersiembra de especies mejoradoras, que son dos técnicas más para poder utilizar para mejorar los pastizales. Antes de iniciar con esta charla específica, quería decirle dos cositas relacionadas. Yo vi los mensajes de chat de los otros días relacionados con el tema manejo y quedó algo que me parece que vale la pena ser aclarado de los intercambios entre los participantes. Marcelo, una aclaración. Hola. Sí, antes, Hola. Sí, te vamos a pedir que hagas directamente sin el manos libres, porque está saliendo con bastante ruido y nos están indicando en el chat que hay bastante interferencia en tu micrófono. Así que probá de sacar directamente y hablar por el altavoz del teléfono. ¿Ahí se escucha? No, directamente desconectar el auricular y hablar al teléfono por el altavoz. A ver ahora. Sí, ya desconecté. Ya desconecté. Bueno, ahí estamos. ¿Se está escuchando ahí? Bueno, agradecemos a Rodolfo Santini, que siempre nos estaba monitoreando, que decía que sería con mucho ruido. Ahora está mejor, dale. Perdón la interrupción, que estaba con las preguntas. Bueno, ¿puedo continuar entonces? Sí, ¿Puedo continuar? Dale. Bueno, lo que les decía, los otros días un poco se entabló un intercambio de ideas relacionado con el tema de la brosa, o sea, de el pasto seco que queda sobre la superficie del suelo. Y bueno, hay un poco una idea errónea que se ha difundido por distintos lados, relacionado a que es importante que quede brosa en el pastizal porque eso permite mejorar la materia seca, la materia orgánica en el suelo. En realidad, lo ideal es que lo que cubra el suelo sea todo material verde, porque el material verde es lo que fotosintetiza y lo que produce materia seca. Todo lo que sea acumulación de brosa interfiere la llegada de la luz a la base de las plantas, sobre todo las gramíneas, y disminuye el macollaje de las plantas. Por otro lado, en realidad el mayor aporte que hacen las gramíneas al nivel de materia orgánica del suelo se produce por la mortandad y el recambio de raíces. Ese es el gran aporte que hacen las plantas, no solo cavando galerías en el suelo, sino que cuando mueren las raíces aporta materia orgánica que queda directamente distribuida. Entonces, es importante tener toda superficie verde y no dejar brosa en lo posible. Siempre algo se nos va a pasar, el pasto, y seguramente van a quedar algunas hojas muertas. Pero que esto no sea estropezo. El manejo tiene que ser con material verde. Esa es la mayor producción. Bueno, ahora sí, entremos entonces en la charla. Sandra, si querés pasar para recordarles, porque seguramente hay gente que no ha estado en los primeros encuentros, para lo que es los pastizales de la cuenca del Salado,
indicamos que los dividimos en 4 comunidades, básicamente, que son la Loma, la Media Loma, el Bajo Alcalino y el Bajo Dulce, con diferentes niveles de calidad y de producción. La que sigue. La otra cosa que dijimos es que por un desmanejo y una sobrecarga, la mayoría de los pastizales naturales en el país están degradados en diferentes niveles de degradación, y entonces se proponen 4 técnicas para ir mejorando esta situación. Como les dije hoy, en el encuentro anterior hablamos sobre manejo agroecológico y adecuación de cargas, y en la de hoy vamos a hablar sobre la fertilización de acuerdo a las especies y a la época, y la intersiembra de especies para la producción, para mejorar la producción o la calidad del pastizal. Sí, la que sigue. Bueno, entonces, entrando específicamente en el tema de fertilización, hay 2 nutrientes base que hacen al gran desarrollo o no de las forrajeras. Tanto la pampa deprimida como todo lo que es la zona litoral, los suelos tienen bajos niveles de fósforo. Esto lo compartimos también con los uruguayos. Y bueno, eso es una limitante que tiene que ser tenida en cuenta. En general, de acuerdo a nuestros estudios o análisis de laboratorio, ustedes saben que los niveles de fósforo se miden en partes por millón. Cuando uno envía al laboratorio, le da un número que dice ppm, que son partes por millón, y hemos encontrado niveles desde 0,2 partes por millón hasta situaciones en que los productores vienen fertilizando con fósforo desde tiempo, y por ahí encontramos niveles de 20 partes por millón. Nosotros proponemos el uso de fósforo cuando tenemos pastizales con gramíneas y leguminosas, porque básicamente el fósforo tiene una mayor injerencia en el crecimiento y en la persistencia de las leguminosas. Esa es la característica por la cual las leguminosas no abundan demasiado en los pastizales. Ahora, entonces, una vez que nosotros favorecemos el crecimiento de las leguminosas, estas, a través de las bacterias que conviven con ellas en las raíces, fijan nitrógeno, y eso es lo que facilita o promociona el crecimiento de las gramíneas que las acompañan. Sigamos. Sí, Sandra. ¿Cómo sería? No todas las leguminosas tienen iguales requerimientos en relación al nivel de fósforo de los suelos. Entonces acá vemos un ordenamiento de mayor a menor. O sea, todo lo que es medicagos, en este caso en el campo natural tréboles de carretilla, pero incluye los medicagos, la alfalfa, estas leguminosas son parientas de la alfalfa, son las que tienen mayores requerimientos. Se habla de un nivel promedio de 20 partes por millón. Cuando pasamos a todo lo que es tréboles, están en un nivel intermedio, se conforman con un nivel de 15 partes por millón de fósforo en el suelo. Y por último tenemos a la familia de los lotus, que funcionan bien con un nivel de entre 10 y 12 partes por millón de fósforo. Una cosa importante del fósforo, porque bueno, sé que hay una corriente relacionada con que
es peligroso fertilizar porque se crean contaminaciones y demás. En el caso del fósforo es un nutriente que prácticamente no se moviliza. Nosotros, al incorporar el fósforo en el suelo, que queda prácticamente en superficie o a pocos centímetros de profundidad, el nutriente queda en ese lugar y hay un cálculo que del fósforo que nosotros ponemos, en el año se consume solamente alrededor del 10%. El resto se va acumulando en el suelo. ¿Dónde se va acumulando? En nuestros suelos, que son arcillosos, que fijan fósforo, y en la materia orgánica. Entonces, esa es la razón por la cual productores que vienen fertilizando con fósforo desde hace muchos años van elevando el nivel de fósforo en sus potreros, llegando, como les dije hoy, casos que son sorpresas para nosotros, con 20 partes por millón. El promedio en la zona anda entre 5 y 7 partes por millón, considerando las lomas, las medias lomas y los bajos. Sigamos. Bueno, acá lo que vemos, vamos a empezar primero hablando de lo que es Lotus tenuis. Yo diría que es la leguminosa que tenemos más difundida dentro de la pampa deprimida. No es natural, fue traída de Europa por una cuestión circunstancial, vino con un toro reproductor lechero desde Francia, por fortuna. Y bueno, es una especie que crece durante primavera, verano y otoño, y el resto en la época fría está más o menos latente. Le puse estas fotos para que vean. El cuadro, la foto general, es un lote fertilizado con fósforo, con Lotus tenuis, un campo natural, aunque parezca una pastura. Después vemos hacia la izquierda, en el tipo de suelos que incluso desarrolla el Lotus tenuis, fíjense el nivel de las raíces. O sea, hay una planta que prácticamente no tiene raíces porque es un suelo muy somero, pero el Lotus tenuis se las ingenia para vivir en ese tipo de situaciones. Y la foto superior de la izquierda lo que muestra es el por qué en algunos lugares se le dice trébol de los cuernitos. O sea, esos son los frutos que abren, tiran la semilla y se enrollan las valvas que quedan del fruto. Sigamos. Acá vemos el ciclo desarrollado para que ustedes tengan una mayor idea del Lotus tenuis. En general, germina y rebrota cuando comienzan los calores de agosto. Vieron que normalmente a mediados de agosto nosotros empieza a subir algo la temperatura, por ahí después vuelve a subir, pero ese es el momento que mayor germinación tenemos. Después está en estado vegetativo durante septiembre, octubre, y a partir de noviembre hasta abril hace ciclos de floración, fructificación y diseminación de semilla. Para cuando llega la época fría, entra en reposo. Si bien la planta no desaparece, la vemos. Es más, se hace un poco de calor entre medio del frío, por ahí tiene algo de crecimiento. Sigamos. Acá para que vean un poco lo que dije recién, o sea, la germinación del lotus medida a través de los meses, fíjense que la mayoría de la germinación está en agosto con un 40% y en julio con un 24%. Ahí es donde germina la mayor cantidad de la semilla que fue distribuida durante el verano. Y un tema importante para todo yo diría para todo lo que es intervenciones en el pastizal, es que nada funciona si no le damos luz a la base de las plantas. Entonces, en este caso,
cuando nosotros vamos a fertilizar y al mismo tiempo queremos que se implanten nuevas plantas de Lotus tenuis, el lote en realidad tendría que estar talado, pastoreado, para que la luz llegue a la base, que llegue directamente al suelo. Fíjense en este caso, cuando el potrero estaba sobrepastoreado, nosotros tuvimos 56 plantas por metro cuadrado, nuevas plantas, ¿no? Plantas implantadas. Y cuando fue subpastoreado, o sea que había mucho pasto y la luz no llegaba al suelo, obtuvimos solamente 15 plantas por metro cuadrado. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos que para el Lotus viene genial porque en general a la salida de invierno es cuando todos los lotes están talados, porque realmente estamos buscando de donde hay una mata de pasto, no nos queda prácticamente nada. Cosa que no debería ser así, pero bueno, eso es lo que sucede y el por qué el Lotus se ha ido distribuyendo, porque es lo que más le conviene. Sigamos. Acá vemos en un gráfico cuál es el efecto de la fertilización. O sea, la fertilización la hacemos, como recién dije, en agosto, puede ser a fines de julio o en el momento, como en realidad son lotes relativamente bajos, en el momento que tengamos piso para poder hacer la fertilización, pero dentro de la salida del invierno. Tenemos un efecto que es la línea roja, es el lotus fertilizado, y la línea negra es el pastizal sin fertilizar. O sea, tenemos esa diferencia que por supuesto es mayor en primavera, porque durante el verano todo lo que es forrajeras de verano dependen mucho más de las condiciones de lluvia, las condiciones de humedad del suelo, que del fósforo en sí. O sea, si tenemos fósforo y no llueve, no hay crecimiento por más que tengamos fósforo. Pero en realidad tenemos un desarrollo, habiendo más o menos, mientras no sea una seca de verano, tenemos un mayor desarrollo por Lotus tenuis en el pastizal que fue fertilizado con fósforo. Sigamos. Acá vemos un primer ensayo cuando comenzamos nosotros a hacer todo este tipo de pruebas. En este caso solamente se midió la producción de primavera. Era un lote que tenía 7 partes por millón de fósforo, y donde lo que hicimos fue, se dejó una parte sin fertilizar, a una parte se le puso 50 kilos por hectárea de superfosfato triple de calcio, y a otra parte 100 kilos por hectárea. Cuando pusimos 50, hubo un aumento de producción del 50% en esa primavera, y hubo un 80% de aumento de la producción en relación al no fertilizado cuando pusimos 100. Ahora, nosotros lo que hicimos aparte fue separar el material que era Lotus tenuis del resto del pastizal. Entonces, no solo tenemos un aumento de la producción general, sino que lo que ocurre es que el Lotus tenuis va desplazando en crecimiento a las gramíneas. O sea, el Lotus tenuis fertilizado crece más rápido que el resto del lote. Entonces, fíjense, en el caso de 50 kilos de superfosfato, la materia de Lotus aumentó casi un 100%, y cuando pusimos 100 aumentó un 200%. La importancia que tiene esto, por supuesto, todos sabemos que las leguminosas dentro de las forrajeras son las que tienen mayor calidad. Entonces, a medida que vamos pasando del testigo, que tenía un 30% de Lotus como materia seca, a un 45% y después a un 60%, ese pastizal no solo produce más, sino que va teniendo mayor calidad. Vamos pasando de un pastizal que por ahí es para cría
a un pastizal para recría e incluso para invernada. Sigamos. Bueno, acá les puse un compendio, son una serie de ensayos. Yo les puse el promedio de nivel de fósforo del suelo, que era de 5 partes por millón, y donde fuimos haciendo diferentes fertilizaciones, aumentando el nivel de fósforo, y en uno de los tratamientos pusimos fosfato diamónico para comparar también qué sucedía. Acá tenemos todo el ciclo de producción mientras estuvo Lotus Tenuis. O sea, fíjense que el testigo sin fertilizar produjo. Está en eso, los testigos están entre 4.000 y 4.500 kilos, 4.700 en este caso, con un 40% de Lotus Tenuis. Va aumentando continuamente hasta que con 250 kilos de superfosfato aumentó un 40% la producción, pero el Lotus Tenuis aumentó un 150%, o sea, pasamos de un 40% de materia seca de Lotus Tenuis a un 70%, realmente un campo para ser invernado. En el caso del fosfato diamónico, lo que vemos es que logramos la mayor producción de todas. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el fósforo que incrementa la producción del Lotus Tenuis, sino que hay un 18% de nitrógeno que incrementa la producción de las gramíneas que acompañan al Lotus Tenuis. En general, como especie de verano, la que más vamos a encontrar es pastomiel. Entonces, aumentamos la producción a 7.000 kilos la temporada, pero bajamos el porcentaje de Lotus Tenuis, o sea, Lotus Tenuis bajó un 50% de la materia seca. Entonces, yo diría que la estrategia en este caso va a depender de qué buscamos. Si buscamos máxima calidad, si buscamos máxima producción. Entonces, si buscamos máxima producción, vamos a tener que dar fósforo para la leguminosa y algo de nitrógeno para la gramínea. Y si no, simplemente poner fósforo en ese pastizal. Después, por supuesto, a esto hay que ponerle números desde ya. Todo muy lindo, nosotros tenemos los números hechos, pero bueno, no daba esta charla como para encima ponernos a hablar de la parte económica. Después, a aquellos que estén interesados, le podemos pasar los números relacionados, pasando todo esto a carne y a su vez poniéndole los costos y los beneficios para ver. Cada día hay que hacerlo porque va variando continuamente la relación, pero bueno, es lo que después nos va a terminar de decidir por cuál optamos, ¿no? Sigamos. El otro tema que estuvimos investigando durante mucho tiempo fue el cómo disminuir la cantidad de fertilizante fosforado a poner. Esto vale tanto para pastizales como para pasturas. Como una cuestión, bueno, hay épocas que los fertilizantes los fertilizantes fosforados son importados y de acuerdo a los valores se pueden poner con precios prohibitivos. Entonces, bueno, una forma de poder seguir fertilizando es ver cómo disminuimos la cantidad de aporte de fertilizante, pero al mismo tiempo mantener los resultados en cuanto a producción y calidad. Entonces, la teoría que tuvimos cuando empezamos con esto, dijimos, bueno, tenemos, suponiendo que se va a poner con una rejita de cincel o con un disco, tenemos franjas de 5 centímetros separadas a 15 centímetros entre ellas. O sea que en una hectárea tenemos 500 bandas de 5 centímetros por 100 metros, con lo cual el fertilizante se está concentrando, si va en esas líneas, en un cuarto de hectárea. Cuando lo ponemos al voleo va distribuido en toda la superficie.
En este caso, al ponerlo en la línea, va concentrado en 1/4 de hectárea. Y las plantas absorben nutrientes por diferencia de concentración entre lo que hay en el suelo y el interior de la raíz. Entonces, cuando más concentración tenemos de un nutriente, toma más la planta, por más que el fertilizante no esté distribuido en toda la superficie. Entonces, nosotros lo que dijimos a priori, si se concentra el fertilizante en 1/4 de hectárea, si ponemos 60 kilos por hectárea, es como si pusiéramos 240 kilos al voleo. Eso es lo teórico. Y empezamos a hacer un montón de ensayos. Sí, la que sigue. Acá les muestro uno. Para muestra basta un botón. Fíjense, tenemos la producción de primavera, nuevamente solamente del pastizal, con Lotus Temis, donde tenemos el testigo, después se puso fertilizante, 50 kilos superfosfato triple de calcio al voleo, que aumentó un 100% la producción. Eso fue lo mismo que cuando nosotros pusimos 30 kilos en línea. Y cuando pusimos 100 kilos al voleo, aumentó un 200% la producción, que fue lo mismo que poner 60 kilos en línea. Entonces, a priori, yo diría que se queden con este concepto. Después, ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? En principio, el concepto es que yo me puedo ahorrar entre el 40 y el 50% del fertilizante si yo, en lugar de fertilizar en voleo, lo puedo hacer de alguna manera ubicado en líneas en la fertilización. Sigamos. Digamos, ¿con qué lo podemos hacer? Lo vamos a ver después en el tema de intersiembra. Pero para redondear esto, digamos que el aporte de fósforo en pastizales con Lotus Tenuis mejora la calidad, mejora el total de materia seca producida. Hay una respuesta mayor en primavera porque dijimos hoy, en verano la limitante es el agua, entonces va a depender de eso. Lo importante es que no se apreciaron diferencias en el uso del fósforo con pH de nuestros ensayos que fueron desde 5.7 a 9.2. O sea, no hubo demasiado diferencia, o sea que desde un suelo ácido a un suelo alcalino, hubo respuesta a la fertilización con fósforo, siempre y cuando hubiera Lotus Tenuis. Y lo que dijimos hoy, de fertilizar a la salida de invierno, cuando comienza a germinar y desarrollar las plantas, y el potero tiene que estar pastoreado. Sigamos. Acá vemos cómo realizamos nosotros los ensayos. Cada estaquita pintada de blanco significa un ensayo determinado que a su vez se repite dentro de un lote resguardado para que no sea comida por la hacienda, ¿no? Acá tenemos un lote general, el que sigue. Sí, el que sigue. El que sigue, Sandra. 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 No sé si podés pasar a la otra diapositiva. Ahí está. Bueno, acá vemos un lote donde está el ensayo. A su vez, todo el lote tiene un tratamiento de los que figuran en el ensayo. En este caso vemos un pastizal que ocupa un pie de loma y un bajo overo.
en este caso es a la salida del invierno, luego que fue fertilizado. Sigamos. Vemos acá ya, esto es durante el mes de septiembre, como el Lotus tenuis empieza a desarrollar, a tomar altura a medida que tenemos mayores temperaturas. Lo que se ve entre medio, las gramíneas que se ve todavía es rayraz anual. Sigamos. Acá vemos la diferencia entre el testigo y el lotus que fue fertilizado. Básicamente, las leguminosas nos damos cuenta si tienen fósforo o no tienen fósforo por el tamaño de las hojas. A medida que el potrero es más pobre en fósforo, van reduciendo el tamaño de las hojas, sea trébol blanco, sea lotus o la leguminosa que tengamos. Lo mismo para los tréboles de carretilla. Con hojas chicas significa muy poco nivel de fósforo. Sigamos. Acá ya vemos el potrero fertilizado durante el mes de octubre, casi entre octubre y noviembre, donde bueno, ya está la primera tanda de flores del Lotus tenuis. Lo que vemos también es rayraz y trébol blanco en el mismo lote. Ahí ven la altura que tenía, me paré desprofeso para que se viera la altura. Sigamos. Bueno, y este es otro lote donde el productor lo que había hecho era dejar el lote para enrollar. No vino el contratista y por eso se pasó. Ya estamos en diciembre acá, donde el rayraz está volteando semilla. Lo que ven seco es rayraz. Esto se tendría que haber hecho durante el mes de noviembre, estando el rayraz verde todavía. Pero para que tengan una idea del tamaño que alcanzó este potrero fertilizado, abajo, casi en el centro, se ve lo que es una botella grande de gaseosa que se observa la tapita para que tengan idea realmente el tamaño que tomó el Lotus tenuis al ser fertilizado y dejarlo, ¿no? Si alguien va a hacer este tipo de manejo, lo único que se recomienda es que tengan en cuenta después el nivel de corte, que no se corte al ras, porque si no hay mucha mortandad de plantas. El Lotus tenuis tiene las reservas en la base de los tallos, entonces tenemos que dejar una base de tallo para que haya un rebrote después durante la época estival, ¿no? Sigamos. Bueno, y dos palabras del trébol blanco. Es algo que estamos por las pasturas, estamos acostumbrados a fertilizar con fósforo, pero bueno, básicamente el trébol blanco en los pastizales germina, se implanta y rebrota en marzo y comienza la floración. Bueno, ahí yo había puesto noviembre, diciembre, porque yo diría que en octubre ya empieza a florecer, disemina semilla en diciembre. Y si no tenemos buenas condiciones de humedad durante el verano, se queda en reposo en enero y febrero. Sigamos. Acá lo que voy a mostrar es simplemente un par de fotos para que vean un pastizal fertilizado con fósforo. En el caso del trébol blanco, si vamos a favorecer el trébol blanco, la fertilización se hace cuando germina y empieza a rebrotar, o sea, en marzo, siempre y cuando haya humedad, ¿no? Y en la que viene vemos un paneo general de un lote. Esto es campo natural, no es una pastura, pero bueno, al fertilizar el trébol blanco en otoño, después tenemos una pastura de rayraz y trébol blanco al estilo de los neozelandeses, si el pastizal tenía las especies adecuadas, ¿no? Pero esto es lo que podemos lograr nada más que con el aporte de fósforo. Y por supuesto, después, esto tenemos que manejarlo adecuadamente, tal como hablamos en el encuentro anterior. Sigamos.
Acá lo que vemos es también es un compendio de un montón de ensayos nuestros y de la gente de Balcarce, donde dividimos lo que dice loma sería loma y media loma, tenemos el bajo dulce y el barro blanco. Entonces, sin fertilizar y con el aporte de fósforo, en este caso solamente fósforo. Fíjense, el promedio de las lomas nos dio un pH de 6 y 7 partes por millón de fósforo. El bajo dulce 6,6, 2,5 partes por millón de fósforo. El barro blanco 8,6 de promedio y 1,9 partes por millón de fósforo. Son tomados de pastizales, por supuesto, no totalmente degradados, ¿no? Fíjense, en el caso del barro blanco, al aportarle fósforo pasamos, por supuesto, tiene que tener, no puede ser pelo chancho solamente, tiene que tener leguminosas, pasamos a 4.000 kilos, con lo cual aumentamos el 170% la producción. En el bajo dulce, de 3.000 a 5.600 aumentó un 80% la producción, pero acuérdense que estos son promedios. Vimos hoy ejemplos con pastizales de hasta 4.700 kilos que pasaban a casi 7.000 kilos al ser fertilizados. Y en el caso de la loma y media loma, también tuvimos 5.000 kilos de promedio y pasamos 8.000 kilos, aumentando un 60% la producción. Hay pastizales de loma que pueden llegar a producir 10.000 kilos o algo más de materia seca, depende de las especies. Pero bueno, esto para que tenga una referencia, por ahí yo vi en los chats que algún productor decía no dieron valores de producción. Bueno, acá tienen como para tener una referencia. Sigamos. Vamos a pasarlo a lo que es fertilización con nitrógeno. En el caso de la fertilización con nitrógeno, se propone el uso de nitrógeno cuando tenemos pastizales solamente con gramíneas. Si tenemos leguminosas, es preferible usar solamente fósforo. Se puede llegar a usar, como vimos hoy, fosfato diamónico, que tiene nada más que un poco, tiene 18% de nitrógeno, si queremos favorecer en algo también a las gramíneas. El nitrógeno que hace es aumentar el macollaje y el crecimiento en las gramíneas. Y es deficitario, sobre todo en el suelo, al bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque no hay mineralización de materia orgánica y no trabajan las bacterias que fijan nitrógeno, tanto del suelo como las que están en contacto con las raíces de las leguminosas. Entonces el nivel en la época fría es mínimo de nitrógeno y ahí es donde tenemos el mayor efecto en la aplicación. Sigamos. Lo mismo que vimos para el fósforo, tenemos un ordenamiento en cuanto a las gramíneas relacionados a la respuesta a la aplicación de nitrógeno. No todas responden igual. El número 1 es el rairaz anual, es el que mayor respuesta tiene por kilo de nitrógeno aplicado. El segundo caso es la cebadilla. Yo les puse acá festuca y agropiro para poner especies conocidas, porque bueno, no solo estamos hablando de pastizales naturales, sino de naturalizados. Y tenemos muchos lotes con festuca y agropiro que han sido sembrados en épocas antiguas y que hoy día se encuentran formando parte de un pastizal. Se ha repoblado con especies de pastizal, pero siguen estando estas dos especies. Y el último caso puse pasto miel como para indicar que realmente la mayor respuesta al aporte de nitrógeno está dado por las especies invernales y no tanto por las estivales, porque bueno, las estivales dependemos mucho del nivel de humedad que
que haya. Si bien al final voy a decir 2 palabras de pasto miel. Sigamos. Bueno, esto es un tema importantísimo. Cuando nosotros vamos a hacer una fertilización en un lote, sobre todo lo que se ha fertilizado, se ha puesto de moda hace muchos años y se ha fertilizado por todos lados, es el raigras anual. Entonces, tal como dijimos para el lote Ustemi, previo a la fertilización, hay que comer el lote para tener una llegada de luz al suelo para favorecer la germinación del raigras. Y se han dado 2 líneas. Podemos tomar de minimizar la competencia comiendo el lote o, llegado el caso, pasando una desmalezadora, si hay parte del lote que no lo comió la hacienda, para que realmente llegue luz al suelo. Y en otro caso se ha propuesto el quemado por algún herbicida graminicida, donde lo que hacemos es eliminar a los competidores. Nosotros somos de la idea de que lo mejor es comer y o desmalezar para bajar. ¿Por qué? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Sí, Sandra. Ahí está. Acá vemos las curvas de producción. Puse dos invernales y una estival, y una de verano. La celeste es raigras anual, que se corta la curva porque, bueno, como es anual, se pierde ahí a fines de diciembre y vuelve a rebrotar, depende, marzo, abril. La azul es festuca y la verde es pasto miel. Si nosotros lo que hacemos es usar, previo a que germine el raigras, un graminicida que elimine a las especies de verano, lo que estamos haciendo es perder toda esa curva verde. O sea, el pastizal se transforma en un pastizal de invierno donde las especies de verano de mayor producción desaparecieron porque yo las maté y el lugar que ocupaban las especies estas de verano, en este caso pasto miel, es ocupado por gramilla. Entonces, provocamos una degradación, una regresión del pastizal y una disminución de la producción neta en el verano. O sea, el raigras, tanto raigras como cola de zorro o plumerillo, son 2 especies adaptadas a las sequías de verano. Las que más tiran si nosotros entramos en un periodo de sequía, porque tienen raíces muy profundas. Y bueno, usando este tipo de graminicidas, lo que atentamos es contra que en ese pastizal se puedan desarrollar las especies de verano. Por otra parte, veamos la que sigue. Se ha propuesto este tipo de uso de herbicidas porque se decía que el raigras germinaba más rápido si se usaba herbicida que si se comía. Acá tenemos un ensayo donde las líneas amarilla y negra no tienen nitrógeno. La negra es la línea de producción usando para quemar al inicio el graminicida. En la otra, la amarilla, es con pastoreo. Y por otro lado vemos la diferencia con las que se puso nitrógeno, que la de color lila
es donde se usó el graminicida a principio de la temporada y la otra se usó un pastoreo. Fíjense que prácticamente no hay diferencias en las producciones. Si nosotros comimos y mantenemos el pastizal tal cual, así usamos un graminicida y eliminamos las especies de verano. Otra cosa con respecto a esto, y nosotros los extensionistas somos de poner números cuando hacemos los ensayos. Entonces yo le veo un grave error a este ensayo de comparación, y es el siguiente. Si yo gasté una cierta cantidad de plata en el herbicida para aplicarlo al principio, para que sea totalmente comparable, yo esa misma plata la tendría que poner en urea en el tratamiento que fue pastoreado solamente y se le aplicó nitrógeno. Para tener el mismo gasto, o sea, si yo gasté en un herbicida, tengo un gasto X. Ese gasto X aplicado en mayor cantidad de nitrógeno para el que solamente fue pastoreado, va a hacer que esas dos curvas se despeguen. Y eso sería realmente hacer digamos, comparar dos tratamientos a igual costo. Entonces, como ven, todas estas pruebas indican que lo mejor, y me parece que no hay duda, es pastorear y desmalezar en el caso de que no se llegue a pastorear todo, que queden manchones. Sigamos. Bueno, acá vemos un lote de Rairás criollo, que es de otoño, invierno, primavera, fertilizado. Sí, Sandra. Sandra. Bueno, la que sigue, la que sigue. Bueno, acá lo que vemos es distintas tomas de cerca del Rairás. Para aquellos que no lo conozcan, en el lote, nosotros lo tenemos que reconocer, ¿no? En principio, bueno, cuando está espigado, o sea, con esas espigas que vemos hacia la izquierda, la A y la B, esas espigas características de Rairás, que la vamos a ver a partir de fines de octubre o noviembre, donde en los plantines, cuando germinan, lo que vamos a ver en general es que la base es roja, como vemos en el C, y después con la única que nos podemos llegar a confundir dentro de las que germinan a principios de otoño es con las plantas nuevas de festuca, en el caso de que haya festuca. La diferencia la vamos a ver en la foto E. O sea, en esa zona, la festuca lo que va a tener es como dos cuernitos que salen de la parte de abajo de la hoja, que nosotros, bueno, los técnicos denominamos como aurículas, cosa que el Rairás no la tiene, ¿no? Va a haber como un entrecruzamiento de dos como cuernitos en la parte de abajo de la hoja. Esa puede ser la diferencia entre que no vayamos a fertilizar una resiembra de festuca pensando que es Rairás criollo. Después, las dos especies anuales que pueden salir en otoño en los pastizales, una es la poa anual, que realmente es una hoja verde muy clarito y no brilla como el Rairás. En vez de la parte de abajo de la hoja del Rairás, cuando la ponemos contra la luz del sol, no hay ninguna otra forrajera que brille, salvo la festuca cuando son plantines nuevos. Y la otra que puede haber es Gaudinia, que también es anual, producen mucho menos que Rairás,
pero la planta nueva es peluda, con lo cual no nos podemos equivocar. Entonces, la única posibilidad de equivocarnos, de que no sea raigras, es con el caso de festuca. Sigamos. Bueno, acá tenemos el ciclo del raigras. Este es un ciclo promedio, donde pusimos germina y se implanta marzo-abril. En realidad, puede ser variable ese periodo de germinación, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos todo el periodo de vegetación, en noviembre o tal vez octubre empieza a alargar las varas florales, en diciembre voltea la semilla y desaparece hasta el próximo otoño. Sigamos. Acá lo que tenemos es el efecto básico de la fertilización con nitrógeno relacionado a la producción de pastizal donde hay raigras criollo. Pusimos ahí la fertilización en marzo, después vamos a ver bien cómo es esto. Y fíjense que lo que hace es despegarse la producción durante el periodo invernal. Y yo diría que el efecto fundamental es que en ese lote me adelanta como mínimo un mes la primavera. O sea, la producción empieza mucho antes, yo diría desde julio, y me salva precisamente en los periodos en los cuales yo ya no tengo una mata de pasto donde mandar a la hacienda. Sigamos. Entonces, germinación e implantación, que es lo que les decía. ¿Cuándo se suceden estas dos cosas? Cuando hay un periodo de lluvias abundantes y baja la temperatura. No importa si después vuelve a subir. Y nosotros vimos que esto puede suceder, de acuerdo a las temporadas, desde mediados de enero, cuando el verano es llovedor, hasta mediados de abril, cuando el otoño es seco. Entonces, tenemos que estar atentos al lote que nosotros vayamos a dejar para fertilizar, para favorecer la raigras anual, porque de acuerdo a cómo sean las condiciones del año, va a ser el momento de germinación e implantación. Marzo, cuando decimos marzo, es un promedio. Va a depender de las condiciones, sobre todo de humedad y también de temperatura. Sigamos. Acá tenemos algunos datos de cómo empezamos estos ensayos de producción en pastizales con lotus, donde de entrada, esto lo empezamos hace muchos años con el ingeniero Llamosas, que era asesor del CREA Bransen Cañuelas, Tambero, en el establecimiento del señor Linari, donde, bueno, no habían podido sembrar todas sus avenas y, bueno, sabiendo que nosotros queríamos hacer una prueba con fertilización a raigras, se inició este tipo de ensayos. Lo que pusimos fue al tontón, dijimos, bueno, ¿cuánto ponemos? Ponemos 40 kilos de urea por hectárea, 80 kilos y 120. En el lote general se puso, el que pastoreaban las vacas de tambo, se puso 80 kilos por hectárea. Y ahí pasaron durante casi todo el invierno pastoreando las vacas de tambo de ese establecimiento. Un tema a destacar que vimos algo la vez pasada es el tema de la cantidad de plantas que inicialmente tenemos en el lote, cantidad de plantas por metro cuadrado. Fíjense, acá son tres años seguidos donde tenemos casi 4.000 plantas por metro cuadrado, después bajó a 2.000 plantas por metro cuadrado porque no se dejó semillar tanto a la primavera siguiente. Después se dejó semillar y pasamos
a 8.700 plantas por metro cuadrado cuando se dejó semillar en esa primavera. Entonces depende del manejo, es la cantidad. Desde ya, como decía la vez pasada, cuando nosotros tenemos un verdeo o una pastura, tratamos de tener alrededor de entre 500 y 1.000 semillas viables por metro cuadrado. O sea que se imaginan que esto realmente es una cantidad enorme de plantas. El otro tema a destacar de acá es que una vez que se empezó a manejar el lote, este lote se siguió manejando con pastoreo rotativo intensivo. Se incorporó un lote que era de establecimiento de cría al tambo. Entonces se empezó a manejar con franjeo. Entonces, fíjense lo que sucedió a través de los años. O sea, el manejo del pastoreo rotativo, aún sin el aporte de nitrógeno, hizo que el testigo pasara de 1.700 a 2.800 y a 3.400 kilos de materia seca. Nada más que por hacer el pastoreo rotativo, donde todos sabemos, se va concentrando todo lo que es bosteo, todo lo que es orina de los animales, y bueno, aparte el manejo más atinado del pastizal en este caso. Bueno, entonces en esta primera instancia se fertilizó, ni bien salió el raigras, ahí se hizo la aplicación de la urea. Y tuvimos, cuando terminamos la evaluación, un 20% de aumento cuando pusimos 40, un 35,80 y un 40% cuando pusimos 120 kilos de urea. Para invierno es una cantidad interesante porque, bueno, estamos siempre escasos de pasto. Pero nosotros vimos que acá había algo por investigar porque estimamos que los aumentos deberían ser mayores. Entonces, lo que vimos es en la siguiente, Sandra, la siguiente diapositiva. Lo que vimos es que había pasado hasta el mes de julio, porque nosotros notamos que hasta el mes de julio hubo un efecto de la fertilización y a partir de ahí se notó que todos los tratamientos se igualaban, como que hasta ahí hubo efecto del nitrógeno y después desapareció. Hasta el mes de julio, nosotros habíamos obtenido un 60 a un 120% de aumento en la producción por el aporte de nitrógeno. Y la otra cosa importante, fíjense que hasta julio, en realidad, de la producción total, nosotros habíamos tenido un 15% solamente de la producción de materia seca en el testigo, que son esos 400 kilos, y un 25% del aporte total en el de 120 kilos. O sea, que dijimos acá, evidentemente lo que hay que hacer es hacer una nueva aplicación de nitrógeno, dividir las aplicaciones y hacer una aplicación en junio, julio, que es donde se queda el efecto y donde realmente el raigras empieza a crecer más rápido. O sea, nosotros estábamos fertilizando donde el raigras crecía más despacio y perdíamos el efecto donde el raigras crece más rápido. Entonces, bueno, fueron las series de ensayos, montones, que hemos hecho y que están resumidos en la diapositiva que sigue. Donde, bueno, tenemos montones de variantes. Llegamos a poner 400 kilos de urea por hectárea, no en una hectárea, sino en las parcelas, viendo en principio con qué cantidad de urea se quemaban los plantines nuevos de raigras. Con 400 kilos de urea no se quemaban. ¿Y por qué 400 y no seguimos más para arriba? Cuando hicimos estos ensayos, aplicar con un contratista 400 kilos de urea al boleo
era la misma cantidad de plata que sembrar una avena con un contratista. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a llegar gastando la misma plata que si hacemos una avena. Bueno, tenemos acá el testigo, por supuesto, ya no era el de 1700, eran testigos de 3000 y pico, donde vamos aumentando la producción. Y fíjense, lo destacable es lo que pasa cuando nosotros dividimos las dosis. O sea, 40 más 40 o 200 más 200 significa que pusimos 40 kilos, ni bien nació el raigras, y 40 kilos luego de algún pastoreo en junio-julio, cuando vemos que se está quedando. Lo mismo 200. 200 de entrada más 200 ahí en pleno invierno. Entonces, para dar una comparación, fíjense que 40 más 40 produjo más o menos lo mismo, es más, un poquito más, que si nosotros le pusimos 120 kilos de urea al inicio. O sea, pusimos menos urea, la distribuimos con la cual el pastizal lo aprovechó mejor, en estos 120 que le ponemos, o 200 o 300, mucho de ese nitrógeno va a ir a parar a Napa, no hay dudas. Se aprovecha mejor el fertilizante nitrogenado al dividirlo y ahorramos fertilizante en relación a si lo aplicamos todo en un inicio a principios de otoño. El otro tema, fíjense, en 200 más 200 aumentó un 100% la producción en relación al no fertilizado. 6.200 kilos de materia seca en el ciclo. Nosotros, por supuesto, tenemos también ensayos de verdeos de invierno que hemos hecho en forma tradicional, en suelos comparables a lo que hicimos esto no son lomas, y las producciones de esos verdeos, raigras, avenas, demás, son un promedio de entre 3.500 y 4.500 kilos de materia seca. Entonces, estos números dan para pensar y para que uno afine el lápiz y vea qué es lo que hace y que realmente sepamos que nuestros pastizales dan para mucho más de lo que nosotros lo estamos utilizando. Sigamos. Entonces, ¿cómo empezamos si nosotros queremos dejar un lote X para usar como verdeo de invierno? Primero, tiene que ser un lote donde no haya leguminosas. Si yo tengo leguminosas, lo manejo con fósforo para tener gramíneas y leguminosas. O sea, tiene que ser un lote donde haya solamente gramíneas. Y por supuesto que haya raigras. Entonces, en la primavera anterior a la fertilización, yo recorro los lotes, evalúo la semillazón y la cantidad de plantas que tengo en los lotes y decido cuál voy a dejar. Por supuesto, tiene que ser un lote relativamente alto para tener piso para entrar durante el invierno. Bueno, antes de que llegue la época de germinación, que ya le dijimos, esto puede ser desde mediados de enero hasta mediados de abril, se pastorea y se desmaleza para que llegue luz. Se fertilizan cuando realmente cuando el raigras es un pelito, no pasa nada, no se quema. Pusimos acá para poner un 4 a 6 centímetros por poner algo. Y con humedad y temperatura. Y se empieza a pastorear, como vimos en la parte de manejo, desde que tiene 1,5 puños. Ahí es el momento para entrar a pastorear, por supuesto, siempre y cuando tengamos piso. El primer aprovechamiento, según cómo venga el año, según cuándo germinó y cómo viene el agua, puede ser desde los 50 días hasta los 110 días, depende cómo vino el otoño, fundamentalmente.
Si el otoño viene seco y sale en abril, a mediados de abril, bueno, vamos a tener 110 días. Si vino bien y salió a mediados de febrero y ahí lo fertilizamos, a los 50 días, o sea, podemos tener un primer aprovechamiento durante el mismo otoño. Y se pueden dar 3 a 4 aprovechamientos hasta noviembre, cuando nosotros cerramos a mediados de noviembre para lograr una resiembra, si es que ese lote se va a dejar de vuelta para usar como verdeo de invierno. En general, lo ideal sería que vayamos rotando los lotes. Sigamos. Entonces, algunas observaciones para que les quede redondeado el tema de reglas. El pastizal natural, con descansos, con un pastoreo rotativo, mejora la producción de materia seca, el vigor de las plántulas y la densidad del tapiz, como vimos hoy en la primera muestra. Pasamos de 1.700 a 3.200 kilos de materia seca en el pastizal que no había sido fertilizado, pero sí se instaló un pastoreo rotativo intensivo con franqueo. La aplicación, cuando hacemos una sola aplicación, con buenas precipitaciones se pierde el efecto a partir del segundo pastoreo. Tenemos que fertilizar temprano en el otoño para lograr una mayor respuesta y tener un primer aprovechamiento lo más temprano posible, y si no, diferir hacia la época fría, y fertilizar junio-julio para adelantar el crecimiento de primavera. Ese yo diría que es la fertilización fundamental. Yo me puedo perder la fertilización de otoño. La fertilización esta de mediados de junio o a más tardar julio es fundamental, porque a mí me adelanta la primavera en lotes donde yo normalmente en el campo no tengo nada. Sigamos. Bueno, acá vemos ensayos, estos en lobos, en barrientos. Nuevamente las estacas marcan diferentes tratamientos. Ahí tenemos los cortes de las parcelas. Y sigamos la otra, a ver. Sandra, la otra. La que sigue. Esa. Acá ven que hay diferentes alturas en las diferentes parcelas. Las parcelas donde vemos el raíz bien brillante con un alto diferencial son las parcelas que se refertilizaron en pleno invierno. Para que tengan una idea, esto está tomado a la salida del invierno, en agosto. Entonces, fíjense la diferencia por haber refertilizado en pleno invierno, la diferencia de producción de pasto que tenemos en relación a aquellas que fueron fertilizadas solamente a principios de otoño. Sigamos. Bueno, y este es otro tema. Puede ser que cuando tenemos que refertilizar en pleno invierno nos toque un invierno seco, que no llueve nada, a lo sumo tenemos unas garúas, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Refertilizamos? ¿Fertilizamos? En este caso de estos cañuelas, llovieron 400 milímetros en otoño, después no llovió más. Entonces, como estos son ensayos, refertilizamos en junio, julio, ya no me acuerdo cuándo fue, y donde estoy parado ahí, lo que tenemos es una de las parcelas que se refertilizó. ¿Cómo? Pero se refertilizó en plena seca y hubo crecimiento de pasto. Porque, ¿qué sucede? El pasto, si tiene un buen desarrollo de las raíces, con las raíces que llegan a donde estaban los 400 milímetros toma agua. Y con las raíces que están en superficie toma nitrógeno.
Entonces, para decidir si yo voy a fertilizar, en el caso que me toque algo así, de una sequía de invierno, no tengo que basarme por si está seca la superficie del suelo, sino hacer un pozo y ver si hay humedad hasta donde llegan las raíces del reglas. Si hay humedad suficiente, podemos fertilizar sin problemas que vamos a obtener este resultado. Sigamos. Bueno, y acá simplemente para ver es un lote de vaquillonas de recría sobre pastizal natural fertilizado, donde simplemente se pastoreó, no se usó ningún tipo de herbicida. Y dos palabras, sigamos, para terminar con esto de fertilización, dos palabras sobre pasto miel. La germinación y el rebrote del pasto miel es en octubre, tiene que tener temperatura. ¿Y qué me provoca la fertilización con nitrógeno? Un aumento de la producción de materia seca. En general, el pasto miel puede andar en una producción sin fertilizar, hablando de bajos dulces, de bajos de calidad y con humedad en verano, de 4.000 kilos de materia seca. Y aplicando nitrógeno podemos pasar a 6.000 y hasta 8.000 kilos de materia seca de producción. Y por otra parte aumenta el porcentaje de proteína. Si nosotros tenemos un pasto miel con un 10% de proteína, con el agregado de nitrógeno puede llegar hasta 16. La foto que ven ahí ustedes es de un lote de pasto miel fertilizado con nitrógeno. Es un campo natural, ¿no? No es que sea pasto miel solamente. Bueno, hasta acá llegamos con el tema fertilización. Tendremos que continuar con lo que es intersiembra. Así que Sandra, no sé si haces el cambio de... Sí, perdonen por el tiempo que demoraban los slides, pero no sé por qué pasa esto. Porque en mi computadora figuraban en el tiempo exacto, pero a ustedes les aparecía más tarde, estuve chequeando. Ya comparto la próxima. Bueno, vamos a ir más o menos rápido con el tema de intersiembra, si dejamos tiempo a las preguntas. Déjame ver bueno, si... perdóname, ¿sí? ¿Se ve el tiempo en que estoy cambiando la diapositiva? ¿Ahora? Ahora que cambiaste, se fue rápido. Sí, ahí se ve perfecto. No, sigue con delay. No, sigue con delay. Pero bueno. Vamos a ver. Pone la primera. Sí, la que sigue. Ahí está. Bueno, entonces, cuando hablamos de siembras conservacionistas, tenemos dos tipos en las cuales se utilizan máquinas similares, ¿no? De siembra. La siembra directa que se hace sobre el tapiz muerto y la intersiembra que se hace sobre un tapiz vivo. O sea, nosotros mantenemos el tapiz verde y productivo y lo que queremos es mejorarlo por el aporte de otras especies. Sigamos. Entonces, ¿qué permite la intersiembra? Incorporar otras especies, ya sea porque queremos aumentar la densidad en el pastizal en forma rápida o porque no existen y nosotros queremos incorporarlas. Entonces, mejoramos la composición del pastizal original de esta manera. Generalmente, lo que tenemos en los pastizales es un buen tapiz de gramíneas útiles, siempre y cuando no estén totalmente degradados, y entonces lo que tratamos con la intersiembra es de aumentar no solo la producción de ese pastizal, sino aumentar también la calidad. Sigamos.
Entonces, como vimos hasta ahora, en todos los casos donde vamos a intervenir en el pastizal, hay que primero reducir la competencia del tapiz existente. Nosotros desde ya siempre preferimos hacerlo por pastoreo y a lo sumo después corte. Pero bueno, hay situaciones en las que por ahí no se pudo terminar de pastorear todo el lote que queríamos pastorear. Se puede usar algún tipo de herbicidas, no que maten lo que tenemos, sino que quemen. Un herbicida tipo paraquat, donde quema la parte aérea de la planta, pero sin matarla. Y bueno, y hay zonas del país donde están acostumbrados a la quema, nosotros no. Pero bueno, voy a mostrar después alguna diapositiva de qué se hace, sobre todo en la zona semiárida y árida, ¿no? Y usar especies en esta intersiembra con buena habilidad competitiva, o sea, que aquello que pongamos no se pierda el primer año. Entonces, tiene que tener alguna de estas condiciones: un rápido crecimiento inicial, una buena resiembra o resistencia al sombreado, y que tenga habilidad para extenderse y naturalizarse. Sigamos. Bueno, los factores que tenemos que tener en cuenta para elegir la especie que vamos a poner, y de acuerdo al pastizal, va a ser, por supuesto, de acuerdo al suelo que tengamos, va a ser la especie que podemos poner, la humedad, la temperatura, la competencia del pastizal y características de las especies y del método de implantación. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como dijimos recién, elegir la especie que vamos a poner de acuerdo al tipo de pastizal, a la comunidad y al suelo y a la topografía, situación donde esté. La fecha de siembra tenemos que tener en cuenta que va a depender de la especie. La fertilización, el tratamiento de presiembra, que ya dijimos, tiene que estar el lote pastoreado. El método de siembra, que vamos a ver que hay diferentes, no todos tienen la misma efectividad. Y sobre todo el manejo post-siembra. Intersiembra en una época fue una técnica que se usó mucho, estuvo mucho de moda, se vendieron montones de intersembradoras y después, de buenas a primeras, se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque hubo un mal manejo en la aplicación de la intersiembra y las intersiembras se perdieron enseguida. Vamos a tratar de ver ahora el por qué y dónde se falló. En general fue la fertilización y el manejo post-siembra. Sigamos. Bueno, acá tenemos aptitud de las especies para la intersiembra. No todas tienen la misma aptitud. O sea, vemos una semilla más grande como el Melilotus, es más fácil, pero el Lotus temis, que tenemos mucha cantidad de semillas, también podemos lograr muy interesantes resultados. Lotus corniculatus y trébol rojo yo lo usaría, pero en el caso de que sea una loma con un pastizal natural y entonces nosotros queremos incorporar alguna especie, alguna leguminosa que vaya en ese tipo de suelos. Y después el trébol blanco figura último porque en realidad logramos menos cantidad de implantación por semilla, pero las semillas están chiquititas, que 1 kilo de trébol blanco son 1 millón de semillas, con lo cual con que una parte de eso se implante es suficiente, porque después él mismo, si tiene fertilidad, si tiene fósforo, va por medio de los estolones poblando el pastizal. Y en el caso de las gramíneas, no hay duda que las más rápidas, regras y cebadillas, son las más fáciles de volver a implantar. Volví a poner festuca agropiro, pasto miel. Es complicado. ¿Por qué? Porque es una especie que, como dijimos hoy, precisa temperatura para ser implantada. En general, las siembras de otoño no funcionan bien, son lentas para implantar. Entonces, tendríamos que estar implantando por ahí por el fines de septiembre o el mes de octubre.
y tener ese lote a raya para que pueda implantarse el pasto miel. Pero no es imposible de hacerlo. Sigamos. Entonces, recomendaciones para ser eficientes. Pastorear y desmalezar bajo, esto no me voy a cansar nunca de decirlo, ¿no? En todas las intervenciones del pastizal, primero, número 1 es esto, tiene que haber luz, aparte de las otras condiciones. Quemar solamente en casos extremos, si no me queda otra. Y sembrar con un suelo friable, ni muy húmedo ni muy seco, porque bueno, es una siembra. Si yo pongo con un suelo muy húmedo, realmente voy a hacer un ladrillo con el suelo, y si el suelo es muy seco, no voy a poder surcar como para que quede a una profundidad determinada la semilla. La maquinaria más adecuada, bueno, lo mejor, no hay duda, es aquellas máquinas que tengan surcadores con discos, son mejores que las zapatas, y dentro de las zapatas son mejores las que tienen, ahora vamos a ver un gráfico, las que tienen zapatas finas que las que son gruesas para nuestra zona. Es mejor si tiene un sistema de cerrado, de surco y cobertura de semilla la máquina, si tiene fertilización en líneas, y para las gramíneas, como en realidad en las gramíneas hay que poner algo de nitrógeno para favorecerlas, es mejor que la aplicación de fertilizante sea por debajo y al costado de la línea de siembra, porque a diferencia del fósforo, el fósforo no quema la semilla, puede estar en contacto con la semilla, pero si tiene nitrógeno el fertilizante y está en contacto con la semilla, la puede quemar. Sigamos. Acá vemos distintos órganos de surcado, donde tenemos desde la izquierda a la derecha, tenemos sistemas de discos, de apertura por discos. Las de abajo y a la derecha son zapatas, donde la de abajo a la izquierda es una zapata fina, tipo cincel. Después tenemos zapatas más anchas, de mayor trabajo y mayor surcado, que en realidad están hechas más para suelos arenosos, donde la semilla tiene que quedar en la base de un surco, buscando humedad, y también para que cuando salga la arena esté protegida, digamos, de la arena que vuela. O sea, la semilla, a diferencia de nosotros, que queda arriba, en el suelo, en superficie del suelo, en las zonas ya semiáridas, subhúmedas, la semilla se implanta en la base de un surco más protegida, y por eso se usan ese tipo de zapatas. Lo que sigue, son los cubridores, si los vemos, donde también tenemos discos dobles, tenemos dedos flexibles que van arrimando la tierra, y tenemos ruedas tapadoras que tapan y apisonan la tierra para que entre en contacto con la semilla. Sigamos. Acá vemos un ejemplo de una sembradora a zapatas finas que no tiene cubridores, entonces lo que se le hace es poner cubridores con cadenas, ¿no? Es una de las que todavía podemos llegar a encontrar en los campos. El segundo caso es una intersembradora a zapatas, pero con zapatas gruesas, que como les dije hoy, se utilizan en suelos arenosos, en zonas semiáridas subhúmedas. Sigamos. Bueno, acá tenemos el tren de siembra característico de una máquina de siembra directa, que es la que se puede usar para hacer intersiembra, donde tenemos la de atrás, Sandra. Esa. Donde tenemos la raviolera que va cortando el pasto por delante, después los discos que van surcando, con una rueda que lo que hace es regular la profundidad, y por último
los discos, en este caso dentados, y ruedas tapadoras de la semilla. Sigamos. Acá vemos trabajando una sembradora a discos. Desde ya, esto no se puede hacer, porque imagínense, es todo lo contrario de lo que dije. Están tratando de hacer una intersiembra con el forraje crecido, donde no se ha pastoreado, o se pastoreó y volvió, y de todas maneras están queriendo hacer una intersiembra. Realmente van a tener problemas ahí. Sigamos. El INTA diseñó y está a la venta una mini sembradora a disco para este tipo de labores, para pequeños productores y que la puedan tener en establecimientos sin tener que recurrir a un contratista, que tienen las mismas prestaciones que la máquina siembradita a disco grande. Sigamos. Han surgido últimamente sembradoras al voleo que también se pueden usar para aplicar fertilizante y que funcionan con la batería de la camioneta o del tractor. También está pensada en pequeños productores y en realidad se diseñó más para los cultivos en cobertura entre cultivos de cosecha, pero tranquilamente se pueden utilizar para hacer intersiembras al voleo en los pastizales. No, por supuesto, como vemos acá, con un pastizal crecido que no fue pastoreado. Esto es nada más alguna foto para mostrar la máquina. Y desde ya, esto funciona con un plato, no va a haber una siembra uniforme, y podría llegar a funcionar para Lotus Tenuis, para trébol blanco, incluso para pasto miel, si es que se consigue semilla, pero por las cantidades, sobre todo en Lotus Tenuis y trébol blanco, lo más probable es que la tengamos que mezclar, ya sea con el fertilizante, si vamos a poner fertilizante al voleo, o con algún inerte tipo afrechillo para diluir la semilla y regular después la cantidad que vamos a tirar de acuerdo a la superficie, ¿no? Sigamos. Acá tenemos un perfeccionamiento de la máquina donde la sembradora esta funciona también con la batería de la camioneta o del tractor, pero es una sembradora neumática donde tiene una turbina que me permite sembrar desde 1 kilo por hectárea. O sea, tiene una regulación espectacular. Desde 1 kilo a 100 kilos por hectárea me permite sembrar esta máquina. Y se puede poner sobre algún implemento que vaya surcando, de tal manera que toma de la batería del tractor y puede ir arriba de un disco o un cincel, algún tipo de máquina que me permita ir surcando y sembrando. Sigamos. Y bueno, muestro esto porque en general en muchos campos es lo que tenemos, lo que se ha usado en épocas para hacer las siembras, antes de que hubiera tantas sembradoras, y probablemente sigan quedando en los campos, que es una rasta de doble acción con cajones sembradores. Esto se puede usar tanto para fertilizar en línea como para intersembrar. Ahora, ¿cómo debemos utilizar esto? Se levanta ahí, como está ahí en la foto, se levanta el cuerpo delantero. El cuerpo delantero no va trabajando. Los cuerpos traseros se ponen en línea, o sea, se destraban para que simplemente vaya haciendo un surco. Y lo que podemos hacer si vamos a intersembrar leguminosas, las leguminosas van en el cajón alfalfero y
se puede poner en el cajón grande, es el que se ve ahí a primera vista, el fertilizante, si vamos a poner este fósforo, que va a caer en la misma línea que después cae la semilla de la leguminosa. Esto nos permitiría hacer una intersiembra muy eficiente, siempre y cuando se puedan destrabar los cuerpos traseros. Hay rastras de doble acción donde son fijos y no se pueden destrabar. O sea, tienen que ir lo más posible en una línea, como para que no vayan dando vuelta al pastizal, sino que vayan haciendo un surco intersembrando. Sigamos. Este es un tema importante. No es lo mismo el efecto a diferentes separaciones entre las líneas de la intersiembra. Vemos acá un ejemplo donde se hizo la intersiembra a 20 centímetros entre líneas, fue Lotus Stenois trébol blanco, y a 40 centímetros. Lo que figura arriba es la densidad de plantas por metro cuadrado que se logró. En noviembre del año que se hizo la intersiembra, fíjense, a 20 centímetros teníamos 74 plantas de Lotus Stenois y 24 plantas de trébol blanco por metro cuadrado, que es lo mismo que se obtuvo en agosto del año siguiente, cuando nosotros la intersiembra la hicimos a 40. O sea, usamos más semilla desde ya, pero nosotros lo que queremos es lograr el mejoramiento lo más rápido posible de ese pastizal. Entonces es preferible usar líneas lo más cercanas posibles. Fíjense, lo mismo sucedió abajo, tenemos la producción de primavera, donde si teníamos 40 centímetros aumentó un 100% la producción, y a 20 centímetros un 140% la producción. O sea, es más rápido acercando las líneas. Sigamos. El otro tema es la fecha de siembra. Esto lo tomamos de una siembra real que hizo un productor en San Vicente y nosotros fuimos a medir qué sucedía. Era un vasco overo donde se puso Lotus Stenois, trébol rojo y trébol blanco. En el caso, esta intersiembra se hizo en agosto, se hizo a la salida del invierno. Fíjense que en el caso de Lotus Stenois y para el suelo neutro, o sea, para el vasco dulce, la intersiembra anduvo perfecto. O sea, nosotros, si vamos a intersembrar Lotus Stenois en el pastizal natural, lo podemos hacer tranquilamente en esta época, porque vamos a lograr, en definitiva, es cuando se implanta en forma natural el Lotus Stenois. No pensemos en hacer lo mismo si vamos a incorporar tréboles, porque vamos a tener pérdidas si lo hacemos en esta época. En el caso de los tréboles, hay que hacerlo en principios de otoño. Sigamos. Pasémosla a esta. Es simplemente era ver que con la rastra de disco obteníamos el mismo resultado que con una intersembradora. Bueno, lo que vemos acá, cuando nosotros tenemos un tapiz en que predomina festuca, no podemos hacer el mismo trabajo de intersiembra. Primero hay que pasar la rastra de discos para dejar un 50% de cobertura y después hacer la intersiembra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las festucas que tenemos en los pastizales son festucas aguerridas, que incluso generan sustancias alelopáticas que combaten a todo lo que está en contacto con ellas. Entonces hay que dejar una superficie libre para tener posibilidad de que se intersiembre aquello que queremos incorporar. Con otras gramíneas, bueno,
Primero, lo ideal es intersembrar leguminosas. ¿Por qué? Porque con las gramíneas vamos a precisar nitrógeno y el pastizal se caracteriza por tener una alta fertilidad potencial, o sea, contenido de materia orgánica, pero no una buena fertilidad actual. Entonces, si nosotros incorporamos leguminosas, las leguminosas van a incorporar nitrógeno a ese pastizal y en una segunda instancia sí podemos pensar, si es que es necesario, incorporar alguna gramínea si es que vemos que hace falta. Pero lo primero es incorporar leguminosas. Sí. Y acá el tema fundamental por el cual no anduvieron la mayoría de las intersiembras que se hicieron. Y es el manejo luego de la siembra. Hay que seguir pastoreando el lote cada vez que las plantas, digamos, las forrajeras del pastizal vayan a cubrir las líneas de siembra. O sea, hay que evitar la competencia por luz. Nosotros tenemos piso, no dimos vuelta al pastizal. Hay piso para entrar a pastorear. ¿Por qué? Porque para las especies implantadas, las especies iniciales, las que ya estaban, funcionan como malezas. Nosotros desde ya no vamos a poner herbicidas, pero la forma de tenerlas controladas y que no ejerzan competencia hasta que estén implantadas las nuevas, es pastoreando. Pastoreando las mantenemos a raya para que no compitan. Y solamente no pastorear, bueno, si tenemos un encharcamiento importante del lote, porque si no, ahí sí vamos a tener rotura y enterrado de plantas por los animales, ¿no? Pero es fundamental seguir pastoreando como si nada hubiera sucedido. A la gente le dijeron que tenía que tratar las intersiembras como si fuera una pastura. O sea, esperar hasta que estuvieran, perdón, implantadas y ahí es donde se perdían las intersiembras. Sigamos, unos ejemplos de fotos de intersiembra. Acá tenemos estos Río Cuarto, donde, bueno, por los pastizales que tienen lotes grandes, donde es difícil concentrar la hacienda para que bajen el pastizal, entonces ellos recurren a la quema, controlada, por supuesto, con contrafuegos para que no pase de un lado para otro. Y en este caso, lo que habían hecho era intersembrar centeno con trébol de olor blanco para obtener una mayor producción invernal. En la que sigue vemos una intersiembra de Lotus tenuis con dos máquinas. La de la izquierda, que es la que prefiero yo, está hecha con disco. La de la derecha está hecha con un rotor, con sistema de rotores. Todavía se pueden conseguir máquinas viejas a rotores. El problema que tienen es que si yo no entro con el suelo con condiciones de humedad adecuadas, pueden quedar este tipo de zanjas donde si vienen lluvias importantes me termina ahogando a las plántulas que yo incorporé. Sigamos. Acá es lo que vemos. Esto es una loma donde en el pastizal en invierno teníamos cebadilla y arraigras. Después venían las especies de verano, ¿no? Pero bueno, lo que se decidió en esa loma, en Vicente Casares, en Cañuelas, fue intersembrar tréboles. En este caso fue trébol blanco y trébol rojo. Donde se ven esos triángulos blancos son las líneas de donde se intersembraron los tréboles dentro del pastizal. El pastizal, como ven, está pastoreado. Digamos. Bueno, y vemos ahí un lote, una vista general del lote, donde se están implantando los tréboles y mientras tanto se mantiene pastoreado. Este lote, por supuesto,
se empezó a pastorear en forma rotativa, con franjeos y con demás, ¿no? Sigamos. Acá es para que tengan una idea, pasto miel es una de las especies que hoy día se puede empezar a conseguir semilla. Ya hay algunos semilleros que tienen. Si bien esto no es una intersiembra, es una siembra, la puse para que vean cómo son las plántulas cuando empiezan a implantarse, a salir el pasto miel. Sigamos. Y bueno, y acá esta es la última, quería mostrarles, si bien no es una intersiembra, es más para casos particulares. Esto es una avena que ya se había dejado para enrollar. Abajo de esta avena hay un lote overo con un pastizal con festuca naturalizada, donde ya se había recuperado el pastizal, aparte de estar la festuca. El productor no pudo sembrar sus avenas en forma tradicional, es un establecimiento Lobos que hace invernada. Y entonces lo que se decidió es hacer una intersiembra en ese lote que tenía piso con avena, y ahí es donde estuvieron, se le aplicó por supuesto fosfato de amónico a la siembra, y donde se aprovechó ese lote donde sí había piso y estuvieron pastoreando durante todo el invierno. Una vez cosechada la avena, siguió el lote de pastizal natural, de festuca naturalizada. Bueno, hasta acá un poco lo que teníamos para decir de fertilización y de intersiembra.